En esta ocasión aprenderemos lo que sería el análisis RFM desarrollado en el Excel. Primero tenemos este conjunto de elementos donde tenemos el ID de los clientes, tenemos la última fecha de compra de cada uno de estos clientes, tenemos un número de compra, es decir, cuántas veces han comprado en nuestro establecimiento, y el monto, que es la cantidad total que se les ha sumado por su compra. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, teniendo la fecha actual, lo que vamos a hacer es, para sacar la recencia, recordando que la recencia es los días que han transcurrido desde la última fecha de compra, debemos de obtener el dato. Le damos igual, seleccionamos la fecha del día de hoy. Recuerden que podemos fijar celdas con F4. Vamos a fijarla, para el momento de hacer una copia de nuestra función y pegarla abajo, esta H1 siempre se conserve. Bueno, entonces sería la fecha actual menos la fecha anterior, que sería la última compra. Le damos Enter. En caso de que nos salgan las fechas, como es este caso, lo que debemos es seleccionar la celda, nos vamos a la parte de número en la pestaña de inicio y cambiamos a general. Bien. Copiamos esta función y pegamos la función. Y ahí lo tenemos, los días que han transcurrido desde la última compra. Ahora sí nosotros podemos desarrollar las partes de el mínimo y el máximo de la recencia, frecuencia y el monto. Vamos con el mínimo, recordemos que es la función min, abrimos paréntesis y como se trata de la recencia, son los días transcurridos. Cerramos. Y ahí tenemos que es 42. El valor máximo se calcula con la función max. Seleccionamos de nuevo los días transcurridos y damos enter. El rango, recordemos que es el valor máximo menos el valor mínimo. Por último, para sacar los quintiles, es el rango entre 5. Bien. Recordemos que tenemos que tener la clasificación pues de 1 a 5, ¿no? El primer rango, recuerden que siempre va a ser igual al valor más pequeño o a esta celda de aquí. Los siguientes son el rango de arriba más el resultado de la división. Voy a fijar el resultado de la división porque al momento de hacer el copiado y el pegado de mi función no quiero que se mueva esa celda. Y ahí lo tenemos. Ahora, recordemos que la recencia es el número de días que han transcurrido desde la última compra. Obviamente es mejor para la compañía que hayan transcurrido menos días para que se haya hecho la última compra. Por lo tanto, al ser la mejor posición, le ponemos un 5, luego un 4, luego un 3, un 2, un 1. Vamos a hacer lo mismo con las frecuencias. Y el monto, pero en este caso en frecuencia es el número de compras. Vamos a enter. El máximo del número de compras. Vamos a enter. El rango ya nos lo sabemos. El valor máximo menos el valor mínimo y la división va a ser este número entre 5 para sacar el rango de los quintiles. Empezamos siempre con el valor mínimo y el siguiente es el rango anterior más la sumatoria del resultado de la división. Fijo de nuevo la celda para yo al poder copiar y pegar mi función. Ahí tengo los datos. Recordemos, frecuencia es cuántas veces ha comprado la persona en mi establecimiento. Obviamente 10 es peor que 21, por lo tanto iniciamos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con el monto, que el monto sería con la columna monto, evidentemente. Sacamos el valor mínimo con la función min, seleccionamos las columnas y damos enter. El siguiente es con max, abrimos siempre con el igual, seleccionamos las columnas del monto y damos enter. Recordemos, el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Ahí lo tenemos. Y luego para sacar los quintiles es el rango
entre 5. Y ahí está, 125. Vamos a tomar ahora los rangos. De nuevo, el valor mínimo es el que pondera primero. Los siguientes es el rango anterior más el resultado de la división. Fijamos con F4 y pegamos la función. Ahí le tenemos. Ahora, monto, obviamente es cuánto dinero gastaron en mi establecimiento. Evidentemente es peor que hayan gastado 112 pesos a que hayan gastado 612 pesos. Obviamente el mejor es 612. Bien. Siguiente entonces es sacar el puntaje en base a la recencia. Por ejemplo, 82 días, ¿qué puntaje del 5 al 1 le corresponde? Por otro lado, para la frecuencia, el puntaje de la frecuencia sería el número de compras, ¿qué puntaje le corresponde de nuestra tablita? Bien, vamos a empezar con la recencia, que recordemos que es con la función buscar. Abrimos con igual, buscar v, abrimos paréntesis. Primero, ¿qué valor buscamos? Recencia, días transcurridos, coma o punto y coma dependiendo de nuestro Excel, cómo esté configurado. Coma, ¿en dónde voy a buscar ese elemento? En la matriz que acabo de crear, que hace referencia a la recencia. Coma, ¿qué columna quiero que arroje de resultado? Evidentemente la columna 2 de mi matriz de datos. Primera columna, segunda columna, columna 2. Siguiente criterio, quiero que sean aproximados o exactos. Obviamente necesitamos que sean aproximados porque no vamos a tener específicamente este valor en esta tabla. Entonces le ponemos la palabra verdadero. Cerramos el paréntesis y damos enter. Quiere decir que este 82 equivale a estar en este rango de aquí, en el 3. Si nosotros recorremos la función, nos va a dar error porque tenemos que fijar la matriz de datos. Seleccionamos la matriz de datos completita y le damos F4. Damos ahora sí enter, copiamos nuestra celda, la pegamos abajo con pegado especial fórmula o función y listo. Ahí lo tenemos ya. Siguiente, vamos a hacerlo con frecuencias, lo mismo, igual, buscar v, abrimos paréntesis, pero en esta ocasión ya no estamos buscando los días transcurridos, sino el número de compras realizadas, porque es la frecuencia. Coma o punto y coma. ¿Dónde está mi matriz de frecuencia? Aquí la tenemos. Coma. ¿En qué columna están los resultados? En la columna número 2. Ponemos un 2. Coma. Busco valores aproximados o exactos. Aproximados. Verdadero. Cerramos con el paréntesis y damos enter. De nuevo se me olvidó fijar mi matriz. Entro de nuevo a la función, selecciono mi matriz, F4, enter, y de nuevo a copiar mi función para yo no tener que volver a hacerlo de uno por uno. Vamos con la de monto, que es muy sencilla, igual buscar v, y ahora vamos a trabajar con los montos. Damos el monto, coma. ¿Dónde está la matriz de monto? Aquí la tenemos. De una vez la voy a fijar con F4, coma. ¿En cuál de las dos columnas está el resultado? En la 2, coma. Y como queremos valores aproximados, verdadero. Cerramos paréntesis y damos enter. Ya fijé la matriz de datos, entonces simplemente pego mi función. Muy bien, recordando nada más. Por ejemplo, el cliente con el ID 1, si nosotros nos posicionamos, tenemos que en recencia tiene un 3, por lo tanto tiene un poco de tiempo de habernos comprado, pero está en, digamos, en lo normal.
Sin embargo, su frecuencia y su monto son muy altos. Eso lo hace, a mi consideración, un muy buen cliente. A diferencia del ID2, que tiene muchísimo tiempo de habernos comprado. Aquí están los datos. Tiene también bastante, más bien hizo pocas compras, pero su monto fue alto. Quiere decir que gastó bastante dinero en nosotros. Podemos considerarlo quizás un buen cliente. Pero el ID3 de este sí es un muy mal cliente, porque tenemos que de recencia pues tiene un 2, o sea que sí tiene bastante tiempo de habernos comprado. Mínimo unos quizás en 92 días o más. Es decir, 3 meses. Tiene 3 meses sin visitarnos. La frecuencia, ¿cuántas veces nos compró? Pues aquí nos dice que un aproximado de 15 compras en aproximadamente quizás 3 meses, ¿no? Un poco más. Y el monto compró muy poco. Quizás no le convencimos, quizás este cliente no está convencido de nuestro producto. Pero bueno, vamos a sacar el promedio de nuestros clientes, a ver que en general, cómo nuestros clientes nos ven, si son buenos clientes en recencia, en frecuencia o en monto. Seleccionamos los promedios, las 3 casillas. En la pestaña de inicio, autosuma, damos clic en la flechita y damos en promedio. Y ahí está. Y tenemos 333. Es decir, pues tenemos un rango más o menos bien, ¿no? Digamos, estamos en toda la mitad de nuestras matrices. Muy bien. Los puntos de referencia, el puntaje RFM se calcula de la siguiente manera, muchachos. Simplemente hay que multiplicar cada uno de los elementos que se obtuvieron, o cada uno de los puntajes que se obtuvo en recencia, frecuencia y monto. Tenemos por ejemplo este de 74. Voy a hacer un copiado de función y ahí lo tenemos. Por ejemplo, en algunos tenemos 10, que viene siendo 1 por 2, son 2 por 5, 10. La idea de esto es que mis usuarios con un 64 o más en los puntajes RFM son buenos clientes. ¿Por qué 64? Muy sencillo. El valor más alto sería si tuvieras 555, es decir, un 125. Esto hablaríamos de un cliente de excelencia, es decir, que dura poco en comprarnos, compra frecuentemente y su monto son muy grandes. Y si nosotros tenemos un 4, estamos también hablando todavía de un excelente cliente. No tan bueno como el de arriba, pero sí muy bueno. Por lo tanto, estos a partir del 64 hacia arriba, nosotros podemos considerar que ese cliente es un muy buen cliente. Obviamente tomando los puntajes RFM, ¿no? La clasificación que nos haya salido. Entonces, ese es parte del análisis de lo que sería pues un buen cliente, ¿no? Cuando sabemos que es un buen o un mal cliente. Obviamente ya se les había mencionado también que, por ejemplo, este cliente que es bueno, pero ocupamos que sea aún mejor, trabajaríamos sobre ofertas que ataquen la recencia. Por ejemplo, en su próxima visita, que sea de menos de un mes, usted recibirá un 5% de descuento. Ataca la recencia inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, en este de aquí, que quizás queremos subir primero su frecuencia antes de su recencia, pues hacerle una tarjetita de cliente frecuente, ¿no? Después de 5 visitas, le regalamos una comida, cosas por el estilo. Si por ejemplo en este caso de aquí, que viene siendo un caso curioso, tiene alta la recencia, la frecuencia también, pero el monto es muy poco, pues se utilizarían así ofertas como por ejemplo las de en su compra de 3,000 pesos, le damos 1,000 pesos para bono a su monedero electrónico, cosas por el estilo, ¿no?
que atacan directamente el monto. Entonces, de nuevo repitiendo, RFM puntos es el puntaje obtenido en recencia por el puntaje obtenido en frecuencia por el puntaje obtenido en el monto. Y ahí lo tenemos. Copiamos la función y listo, ahí está. Bien, si nosotros también podemos sacar un promedio de los puntajes y vemos que tenemos un puntaje de 23. Es bastante bajo. No tenemos muchos clientes que podamos llamar, o nuestra cartera de clientes en general son clientes pues maloncillos, ¿no? Los que podemos tener. Pero bueno, ya un análisis más crítico pues sería ese que antes hicimos. Hay otra forma también de nosotros clasificar ya a nuestros clientes, digamos, categorizarlos. Recordemos que RFM, el análisis RFM, se basa en los quintiles, por lo tanto regularmente vamos a tener pues 3 niveles, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se saca el promedio, igual promedio, abrimos paréntesis, de los 3 puntajes obtenidos. Cerramos. Y por ejemplo tenemos que el cliente número 1 es un cliente de nivel 4, es decir, es un muy buen cliente. No excelente, pero es muy buen cliente. Habría que intentar chequearlo y obviamente si nosotros nos vamos a su análisis más específico, sabremos en qué elemento atacar. Vámonos a copiar esto de los promedios, pegar la función y bueno, realmente solo tenemos otro también buen cliente, que de hecho ya habíamos hecho su análisis también. Tiene aquí sus 25 puntos, ¿no? Nos afecta bastante pues que este 1, ¿no? Que el monto es muy poco, ha comprado muy poco. Entonces, si se fijan, hay varias formas de analizarlo. Podemos analizarlo en un conjunto como el producto que nos da, pero también podemos darle una categoría, ¿sí? De si es buen cliente o mal cliente en general. Y al final hacer un análisis más específico, más personalizado de hacia dónde tenemos que atacar a este cliente de aquí. Muchas veces, ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, que algunas empresas le pueden dar un valor más fuerte a uno de los 3 criterios, ya sea la recencia, la frecuencia y el montaje. El monto, perdón. Y aquí es donde vamos a practicar un poquito eso. Por ejemplo, supongamos que una empresa X, ¿sí? Una empresa X considera que la recencia debe de valer un 60% del 100%. ¿Sí? Es decir, los otros 2 criterios deberían de valer solo un 40%. Esto quiere decir que la frecuencia va a valer 20 y el monto va a valer 20. A esto se le aplica la media ponderada o promedio ponderado. ¿Cómo se saca? Es muy sencillo. Recencia, ¿sí? El puntaje de la recencia, que aquí está, este 3, lo vamos a multiplicar por el porcentaje que nos indica, 0.6. Recordemos que para convertir en decimales un porcentaje se divide entre 100. Por eso 60 entre 100, 0.6. Más el puntaje obtenido en la frecuencia multiplicado por lo que valdría la frecuencia. Si ya dijimos que recencia vale 60, los otros 2 criterios, frecuencia y monto, deben de dividirse el 40%. A uno le toca el 20 y al otro también le va a tocar el 20. Por lo tanto sería por 0.2. 20 entre 100, porque estamos hablando de porcentajes, es 0.2. Más el puntaje del monto, y a este también lo vamos a multiplicar por ese 0.2 que habíamos dicho. Y aquí podemos ver que este de todos modos sigue siendo un muy buen cliente. Vamos a ver cómo se comportan los demás criterios. Copiamos nuestra función y vemos que a diferencia de cuando todos los datos o todos los puntajes son iguales, tenemos aquí que este y este son
buenos clientes. No excelentes, pero sí buenos clientes. Ahí lo tenemos, ¿sí? A pesar de tener un puntaje muy bajo, pero para nosotros en una evaluación ya adecuada al negocio, a un negocio que dice que la recencia vale un 60% del 100% de importancia, pues al tener un 5 en recencia, considera que el 4 es un valor adecuado para este cliente. Entonces también habría que chequearlo. Vamos a ver este ejemplo ahora. Voy a ponerlo de un color rojito. Vamos a ver, aquí nos dice que la frecuencia la tomemos como un 50%. Entonces, puntaje de recencia va a ser igual a el puntaje de recencia se va a multiplicar por 0.25. ¿Por qué? Porque si frecuencia vale 50, la recencia y el monto son el otro 50. 50 entre 2 es un 25%. Y el 25% para pasarlo a decimal se divide entre 100, lo que nos da un 0.25. Más puntaje de la frecuencia que se multiplica por su porcentaje, que en este caso es 0.5. Más el puntaje del monto, que ya habíamos dicho que su valor va a ser 0.25 o un 25%. Voy a copiar y a pegar abajo, y vemos que aquí maravillosamente nos ha salido un cliente que es 5, que es un maravilloso cliente, es la excelencia, en base a que nosotros estamos diciendo que la frecuencia es el valor que tomamos como un 50. Es decir, en un negocio que considera que frecuentemente vaya el cliente, pues le voy a dar un valor de un 50% y a los otros solo 25 y 25. Eso hace que el cliente con un 5 aquí sea un excelente cliente para esa tienda, para ese tipo de negocio. Vamos con el último, que sería un 70% al monto. Voy a ponerlo de un color grisáceo. Vamos a ver, entonces, si este vale un 70, tanto la recencia como la frecuencia vale 15% cada una. Entonces vamos allá. Porcentaje de la recencia multiplicada por su 15%, que pasado a decimal es 0.15, más la frecuencia multiplicada por su valor o su porcentaje, que sería 0.15, más el monto, que multiplicado por su valor, que es un 0.7, 70 entre 100 es 0.7, y damos enter. Voy a copiar y voy a mostrar los demás. Miren, aquí vuelvo a tener un cliente, con excelencia, con un 5. Es decir, es mi mejor cliente. Los otros clientes buenos también es el 2 y el 4. Que si se fijan, a pesar de tener un 1 y un 1, como le estoy dando mucho peso al monto, a la cantidad que han gastado en mi negocio, pues simplemente lo que hago es darle un valor muy alto y me lo sube hasta un 4, cuando en original vale un 3. E inclusive cuando teníamos recencia con un porcentaje de 60, llegaba a valer apenas 4. Entonces podemos ver aquí cómo nosotros podemos adecuar el análisis RFM a la importancia que le da el negocio a estos tres criterios. Adicional a ello, podemos tomarlo de manera general, o por si un negocio no le interesa tanto hacer esta clasificación tal cual, pues lo dejamos con los valores iguales, que recordemos que es el promedio de estos tres elementos, ¿sí? O también podemos hacer un análisis, digamos, más de libro, ¿sí? De multiplicar los números que están aquí y arrojarlos en esta parte de aquí. Recordemos que aquí lo que se diría es que mientras sea mayor a 64, podemos considerarlo que es un maravilloso cliente. Podríamos estar trabajando quizás a un buen cliente
entre quizás el 40 al 64 sería quizás un buen cliente. Ya por ahí ya empezaremos a hablar de normal o muy bajo, ¿no? Pero bueno, esto de aquí, muchachos, es el análisis RFM. Ya nosotros lo que haríamos aparte en un Word es presentar estos resultados. Por ejemplo, yo voy a presentar el ID con estos datos de aquí. Lo voy a pegar acá. Y adicional a ello, imaginemos que yo estoy con la empresa que considere el monto muy importante. Perdón, ahí está. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí. ¿Se fijan? Yo estoy manejando ya acá una tabla donde en base a mis datos, ¿sí?, yo podría decir, por ejemplo, que mis mejores clientes son los clientes con el ID 1,2,3, perdón, 4 y 4. ¿Por qué esos? Pues bueno, vemos que en el resultado que estoy yo manejando, perdón, acá voy a marcarlos, son los que tienen un mejor análisis RFM. ¿Sí? Ahora podemos ver cada uno el caso cliente ID 1. Muy bien, si ustedes ya lo quieren hacer muy personalizado este tipo de análisis, nosotros lo que hacemos es ahora sí medir los criterios. Por ejemplo, quizás tiene mucho tiempo sin haber comprado, por lo tanto hacemos esa recomendación. Es recomendable ofrecerle un regalo o descuento especial para dicho cliente si su próxima compra la realiza en menos de, quizás podemos, como ya sabemos que él tiene 82 días sin comprar, podemos ponerle 60 días. O sea, al menos en menos de 60 días. Y ahí ya estamos haciendo una recomendación. Caso cliente ID2. En este cliente pues tenemos de hecho la misma situación, pero ataquemos en este caso la frecuencia, que es un poquito más baja que la anterior. Entonces podríamos ponerle, es recomendable ofrecerle un descuento, una tarjeta de cliente frecuente que al completar 10 compras se haga acreedor a un regalo o un buen descuento en su compra número 11. Bueno, creo que con esto queda más que claro que nosotros podemos personalizar en base a un análisis RFM la propaganda que podemos nosotros ofertar a nuestros clientes. Obviamente, si nosotros segmentamos a nuestros clientes, porque va a haber empresas que tengan muchos clientes, pues obviamente al momento de segmentar manejaremos nosotros, en vez de ID 1 o ID2, manejaremos segmentación 1, segmentación 2.
Bien, lo que les restará hacer a ustedes pues es obviamente el análisis RFM de el ejercicio A, B y el ejercicio completo que se les mandó a su correo electrónico. De hecho, donde he mandado este enlace, al correo de este enlace, pues también les hago llegar dichos archivos. Por favor, hacer únicamente del ejercicio A, este análisis. Un análisis más a conciencia de nuestros clientes ya en Word. Y eso pues sería todo, muchachos. Nos vemos y gracias por su atención.